Queremos saludar de inmediato al señor economista José Hidalgo Payares. Bienvenido, economista, buenos días. José, esta noticia de que el Ecuador llega a un acuerdo técnico con el FMI sobre tener, creo que, acceso a 6.500 millones de dólares de crédito, por lo tanto, un crédito con tasas de interés viables. Claro, algunos dicen, se escucha bien el acuerdo, puede esto complementar a los acuerdos llegados con cerca, digamos, casi con el 100% de los acreedores del Ecuador, una base de 17.000 millones de dólares. Entonces parecería que esto se está reenrumbando en medio de la pandemia y de los otros conflictos de la economía. Ahí le diría una primera evaluación a lo que es y qué significa este acuerdo alcanzado, este acuerdo técnico que se denomina. Bienvenido, buenos días, José. Y muchísimas gracias por la invitación. A ver, el acuerdo técnico significa que el equipo negociador del Fondo Monetario se puso de acuerdo con el equipo negociador del Ecuador, o sea, con el gobierno ecuatoriano en este caso, pero que el acuerdo todavía no está formalmente aprobado porque todavía falta la aprobación del directorio del Fondo Monetario, cosa que se daría a finales del mes de septiembre. Si no me equivoco, sería en la última semana de septiembre cuando está programado que el directorio del fondo evalúe este acuerdo a nivel de staff al que se llegó con el Ecuador. Ahora, en términos de lo que implica para la economía ecuatoriana, nosotros en Cordes hicimos un breve análisis del día que se conoció de este acuerdo. En mi opinión, y también creo que es la opinión institucional, es una noticia muy positiva. Esto no significa, obviamente, que la situación económica del Ecuador esté solucionada, ni mucho menos. Seguimos enfrentando una situación sumamente difícil, pero de los 6.500 millones que usted bien mencionó, Francisco, que sería el monto total del acuerdo con el Fondo Monetario, se espera que 4.000 millones lleguen en este año. 2.000 millones ya sea en la última semana de septiembre o en la primera de octubre, y 2.000 millones más en diciembre, obviamente sujetos al cumplimiento de los compromisos que el Ecuador haya adquirido con el fondo, compromisos que todavía no conocemos en detalle. Pero tener acceso a 4.000 millones de dólares en un año con una situación fiscal excepcionalmente difícil es claramente un respiro para el país, sobre todo para el fisco, y no solo para el fisco, sino también para las personas y empresas a las que el fisco les da deuda desde hace varios meses. Tenemos acumulados, sin considerar los intereses por la deuda, porque ya voy a mencionar este punto que usted también señaló y que es muy importante, que el acuerdo daría el espaldarazo final a la reestructuración de la deuda comercial, pero decía, sin considerar los intereses de la deuda comercial que no se han pagado en estos meses, los atrasos del gobierno suman cerca de 3.000 millones hasta julio. Tenemos atrasos con la seguridad social, con los GAS, en sueldos de salarios, a proveedores del Estado, y obviamente en una economía de menos de 100.000 millones, porque este año se va a contraer mucho, atrasos por 3.000 millones implica un golpe fuerte a la cadena de pagos. Entonces sí es un oxígeno importante el que se está dando, y obviamente hay críticas en el sentido de que el Fondo Monetario suele exigir algunos compromisos o metas, sobre todo de carácter fiscal, a los países con los que firma acuerdos. Yo, en defensa de este acuerdo con el Fondo Monetario, diría que en el caso del Ecuador, ordenar las finanzas públicas y además llevar adelante algunas reformas estructurales en lo tributario y en lo laboral son tareas que tenemos pendientes, incluso si no tuviéramos un acuerdo con el fondo. En ese contexto es mucho mejor tener acceso a ese financiamiento y avanzar en ese proceso que hacerlo de una manera desordenada y sin el acompañamiento del fondo. Permítame saludar al señor economista Alberto Acosta Burneo, y también ya está con nosotros el exministro Mauricio Pozo, a quien le saludamos. Economista Acosta, bienvenido, buenos días. De este primer acercamiento que hace José, ¿usted podría decirnos entonces que lo que nos toca hacer, ojalá no sea, como ha dicho José, solo por el acuerdo técnico, sino por una necesidad de que el país tenga un orden, de que podamos funcionar?
se suman otros problemas económicos. Ha recordado también, José, el tema de la deuda interna. Pero valoramos el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, este acuerdo técnico que deberá ser ratificado a finales de septiembre. Bienvenido, Alberto, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, saludos con todos. Definitivamente es una excelente noticia, es un acuerdo positivo, porque nos da un respiro en medio de un año extremadamente complejo. Recordemos que el coronavirus añadió un impacto fiscal, la crisis fiscal que arrastrábamos se amplificó por el coronavirus, y solamente por el impacto del coronavirus probablemente la brecha se puede estar abriendo en 6.500 millones de dólares este año. Entonces, este acuerdo lo que hace es darle oxígeno al fisco para poder pasar un año tan complejo como este, lo cual es positivo, pero tenemos que entender también qué significa. De ninguna manera soluciona los problemas de fondo, es posponer el ajuste, eso es lo que logramos, posponer el ajuste, no logramos eliminar. No está dentro de las alternativas, de las opciones que gracias a este financiamiento ya no haya que realizar un ajuste fiscal. Simplemente el ajuste no se tiene que hacer en un año tan complejo como el coronavirus, lo cual es positivo porque estamos en un año con un shock externo provocado por el coronavirus muy grave. Y este momento lo que permite este acuerdo, este financiamiento, es posponer ese ajuste y que lo tengamos que hacer en los siguientes años, a partir del próximo año. ¿Cuáles son los compromisos? Los compromisos es poner en orden las cuentas fiscales, y aquí el Fondo Monetario ratifica los mecanismos de más impuestos y menos gastos. Aquí entran los problemas, porque ahorita estamos en la parte fácil, recibir el dinero suena fácil, pero al final del día hay que estar de acuerdo, hay que estar muy claros que ese dinero lo que sirve es... ¿Tiene unas condiciones? Son condiciones, muy buenas condiciones, es a tasas muy bajas, pero el financiamiento al final del día es para ganar tiempo. Entonces, en este momento la gran pregunta y el tema de fondo es, en 2021, quien gane las elecciones va a tener que ratificar este acuerdo y demostrar la voluntad política. ¿Habrá voluntad política para realizar el ajuste o seguiremos con esta política del cortoplacismo, del populismo económico tan común en el país? ¿La población entenderá que el ajuste es inevitable? Probablemente no. Y se va a repetir, yo creo, lamentablemente, esas escenas de autodestrucción de octubre, porque la población todavía cree que el ajuste es algo perverso del Fondo Monetario, cuando no entienden que al final del día lo que está haciendo el Fondo Monetario es ayudando a que se posponga ese ajuste, pero no tiene una receta mágica para evitar el ajuste. Y si no estuviéramos con el Fondo Monetario, el ajuste tendríamos que hacerlo hoy, por falta de recursos. Y lo que se está logrando con el Fondo es decir, no hagamos el ajuste en un año tan difícil, pospongamos un poco más. Pero al final del día, el tema de fondo aquí es cómo vamos a realizar este ajuste, y este financiamiento lo único que nos da es ese oxígeno para poder posponer el ajuste, pero el tema de fondo es cómo vamos a hacer el ajuste, y el próximo gobierno va a tener que enfrentar de lleno el proceso de poner en orden las cuentas fiscales tan plagadas de cortoplacismo y de populismo económico. Al saludar al señor economista Mauricio Pozo, Mauricio, bienvenido, buenos días. Claro, lo que Alberto acaba de decir, José dice, miren, esto puede ser las condiciones, puede resultar que entonces aquí hay un malo de la película, que ahora estamos saludando el acuerdo técnico que deberá ser ratificado. Pero claro, Alberto nos anuncia que esto tiene consecuencias y no es por maldad de alguien, sino que la economía tiene que recuperarse poniendo en orden. La experiencia, Mauricio, da que poner en orden, los municipios están reclamando sus recursos, no van a tener los mismos, van a tener que reprogramar ellos también. La deuda interna, esto que puede venir a inicios de octubre, puede ayudar. Una evaluación de esto y de los dos, porque también esto un poco ayuda a que el acuerdo con los acreedores de esos 17.000 millones de dólares se concrete. Mauricio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, saludando a José y Alberto. A ver, yo creo que este tipo de convenios, así como lo son ahora, lo fueron en el pasado, constituyen un instrumento que puede ayudar a la situación económica, pero no es ni el causante de todos los problemas, ni la solución a todos los problemas. Hay que ver como un instrumento que, si se lo complementa bien, si se lo acompaña con otras acciones, puede dar lugar a resultados que sean beneficiosos para el Ecuador. El Ecuador acaba de conseguir un convenio
que si uno ve un poco la experiencia de otras ocasiones, difícilmente habría imaginado que se lo pueda dar. Los señores de los multilaterales normalmente, cuando ya se acerca una etapa electoral, prefieren conversar con el nuevo gobierno, no con el gobierno saliente. En este caso han aceptado conversar con el saliente, y no solamente eso, sino que han acordado que el grueso del monto del acuerdo, 4.000 de 6.500 millones, se lo entregue hasta diciembre de este año, es decir, ni siquiera se espera el siguiente periodo. Y esto, desde el punto de vista de logro, es positivo, porque obviamente ahora es cuando más se tienen los problemas y ahora es cuando más se tiene que atender. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo logrado es importante, es significativo, es de libre disponibilidad del gobierno, lo cual le da la posibilidad de usar y de la posible. Pero esto es una pieza, este es un instrumento que va a ayudar siempre y cuando se complementen con otras acciones. Los problemas del gobierno rebasan lo que les está entregando el Fondo Monetario y rebasan lo que también pueden conseguir de la plata de los chinos. Todavía están esperando 2.400 millones de dólares por ese concepto. Es mucho más profundo y esa magnitud de recursos provienen de una sola fuente, de una sola razón, que es que tienen un Estado, o tenemos un Estado sobredimensionado, excesivamente grande, que termina siendo el que provoca dos tipos de situaciones recurrentes a lo largo de los últimos años. El problema del déficit fiscal creciente e importante, uno, y dos, el endeudamiento acelerado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos tenido entre las dos cosas durante los últimos 5 años y no vamos a tener opciones de salir de esa situación si no corregimos la raíz del problema. Entonces hay que seguir en esa dirección y con otras acciones que no necesariamente van a estar en el acuerdo, pero igual hay que hacerlo. Costos de producción elevados en el Ecuador. Ahí está. El tema laboral, que requiere una ley que rebase lo que se acaba de aprobar con la parte de la ley de apoyo humanitario. Algo que sea permanente, algo que sea constante, algo que sea de alguna manera perdurable en el tiempo. Segundo, costos de financiamiento. ¿Qué vamos a hacer para que el costo de financiamiento de la economía sea mejor, más barato? Tercero, todo lo que tiene que ver con costos de tramitología. Es otro elemento que parece simple o marginal, pero termina siendo importante. Cuarto, costos de importación. ¿Qué decisiones el gobierno va a adoptar, por ejemplo, para eliminar ciertos costos? Unos que tienen que ver con los niveles arancelarios que duplican a los vecinos, otros que tienen que ver con impuestos que están ahí, que son perjudiciales, como el impuesto a la salida de divisas, pero que no hay como desmontarlos de una sola porque termina siendo un ingreso fiscal importante, pero eso no obsta para que no se busque un esquema de irlo levantando de forma gradual. Entonces, un poco lo que estoy ilustrando es que hay que hacer bastantes más cosas de lo que eventualmente contiene el programa con el fondo, que es bueno, como menciono, y otras acciones que permitan al país una recuperación económica mucho más activa. Fíjese usted, la última cifra que votó el Ministerio de Relaciones Laborales con el INEC sobre que el 17% de la población económicamente activa está con empleo pleno. Significa que el Ecuador no tiene casi formalizado el mercado de trabajo. Esto puede ser una válvula de escape, pero para mí también puede ser un problema terrible. La gran mayoría de los ecuatorianos no tienen trabajo, la gran mayoría de los ecuatorianos está subempleado, o una parte importante también no tiene remuneraciones adecuadas, entre otras secuelas. Si no identificamos proyectos importantes que le generen al país un influjo de liquidez significativo, como ocurrió el 2001 con el OCP, que le ayuden a que el país se dinamice de una manera mucho más rápida,
aquí puede haber un problema de otra naturaleza. Y antes de ir, economista Pozo, a esos otros problemas, y que yo les voy a pedir que identificando esos otros problemas, les planteemos, porque viene una etapa electoral, y en esa etapa electoral ya no nos podrán vender, digamos, la idea esta de que trae a alguien en la maleta las soluciones estas sin mayor conflicto. Entonces, en esta ronda les voy a pedir a los tres, y inicio con José. José, no sé si es que es posible, por ejemplo, ensayar a que lo que nos ha dicho Mauricio, digamos, que puede en cambio como contrapartida del actual gobierno, pese a que ya no tiene ni un año que le reste, digamos, ya va por el 20% o un poquito menos de lo que le resta de ejercicio del poder. ¿Qué podría iniciar? ¿Qué podría iniciar frente a a todas las tareas que los tres han reconocido hay que hacer, José? Sí, a ver, Francisco, claro, los problemas de la economía ecuatoriana son diversos, ¿no? Entonces, respecto al problema fiscal, el gobierno tiene que seguir poniendo en orden las cuentas públicas, y esto significa seguir reduciendo el gasto, principalmente el gasto corriente. El gasto de capital ya hay menos espacio porque ha sido la principal variable de ajuste en los últimos años, y en este caso hay que optimizar y ver cuáles son los proyectos más necesarios para el país, pero en el gasto corriente, sin duda, todavía hay un espacio, aunque cada vez es un espacio menor. Y eso es una tarea que depende exclusivamente del Ejecutivo y que no tienen que pasar por la Asamblea. Por el lado de los ingresos del fisco, que es, en mi opinión, el otro componente de un ajuste fiscal, yo creo que un ajuste no puede centrarse exclusivamente en un recorte del gasto, sino que también se tiene que complementar con un incremento en los ingresos. El gobierno difícilmente va a poder presentar en la Asamblea Nacional un proyecto de reforma tributaria porque claramente no hay el ambiente político para que un proyecto de ese carácter se apruebe. Pero el gobierno haría un gran servicio y es que en estos meses que le restan de administración puede ir esbozando lo que sería una reforma tributaria integral. ¿Y a qué me refiero yo con esto? A una reforma que obviamente busque incrementar la recaudación, pero que tenga también como objetivo principal o como segundo objetivo principal mejorar la estructura tributaria del país a fin de eliminar los impuestos que más distorsiones generan a la economía, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. Pero como dijo Mauricio, ese impuesto no se puede eliminar de un día para el otro porque lamentablemente constituye ya el tercer impuesto en importancia en cuanto a recaudación. Entonces, ya suponiendo que la Asamblea actual no aprobaría una reforma tributaria, porque además la popularidad del gobierno es bastante baja, le restan pocos meses y demás, una tarea que sí podría hacer es ir avanzando en el diseño de una buena reforma tributaria, que el próximo gobierno la tome, la perfeccione y la ponga a consideración de la Asamblea. Y en el tema de competitividad, que es el otro gran problema de la economía ecuatoriana, porque somos una economía cara no solo para los consumidores, sino principalmente para los productores. El gobierno ha venido creciendo desde hace varios meses, es más, desde hace más de un año, una reforma laboral, y ese proyecto nunca se presentó. Hay algunos aspectos que están contemplados en la ley humanitaria, pero son transitorios, y necesitamos en el Ecuador, donde tenemos un esquema monetario que es sumamente rígido, tener opciones de flexibilidad en otros lados. Y obviamente el mercado laboral, lo que todos queremos es que la mayor parte de los ecuatorianos estén trabajando en el sector formal. Yo estoy convencido de que una persona que ahorita está sobreviviendo vendiendo jugos en la calle preferiría tener un trabajo en el sector formal, con cobertura de seguridad social, con 13º y 14º proporcionales a lo que trabaje, aunque sea trabajando 4 horas diarias y no la jornada completa. Pero en la actualidad las opciones de contratación en el Ecuador son muy limitadas, los costos de despido son altísimos. Entonces, una reforma laboral que permita que el sector formal sea el gran empleador en el país, no el sector informal, es otra tarea que tenemos pendiente. Y en ese contexto, entonces, también es que este gobierno no llega a tiempo de presentar un proyecto de esa naturaleza en la Asamblea. En todo caso, igual que con lo tributario, sería bueno que avance en
en la elaboración de un texto que el próximo gobierno obviamente lo evalúe y lo perfeccione, pero... ¿Usted diría entonces que hay que esperar que un gobierno inicie con una alta popularidad para poder plantear lo que hay que hacer, más allá si son populares o no? A ver, yo quisiera, o sea, lo que más me gustaría es que este gobierno ya termine de quemar las naves, digamos, y envíe los dos proyectos de reforma. El tema es que me temo que en ambos casos tendríamos la posibilidad de que ambos proyectos sean rechazados en la Asamblea y luego ya igual tenga que venir otro gobierno para insistir en la materia. Entonces, si es que se deja ya un texto avanzado, algunos diálogos también con distintos sectores como para que haya algo de consenso, y se hace ver a la ciudadanía la importancia de tener una buena estructura tributaria y una buena normativa laboral, podría ser posible que un nuevo gobierno, en su etapa de luna de miel, digamos, de los primeros meses de gestión, y consiga enviar un par de buenos proyectos a la Asamblea y que esto los apruebe. Obviamente estamos en un país donde la Asamblea muchas veces limita o entorpece proyectos de ley que están bien encaminados, pero bueno, eso así funciona la democracia y eso es lo que se tiene que respetar. Pero creo, lamentablemente, que para este gobierno sería muy difícil hacer aprobar dos proyectos de ese tipo. Alberto, hay un tema que han señalado ustedes, que es el incremento de ingresos para el país. ¿Cómo incrementarlos? Dicen los impuestos, pero al mismo tiempo reflexionan y dicen hay una carga de impuestos y algunos que son inservibles. Y cuando decimos inservibles se refieren a que ni en recaudación ni son buenos para la producción, o sea, no incrementan nada, excepto cobrarles. Pero ¿cómo entonces este equilibrio entre cobrar impuestos, mejorar la recaudación, mejorar la competitividad, que alguien va a salir afectado en eso y le van a culpar al fondo y al acuerdo, Alberto? Bueno, yo no creo que haya que incrementar impuestos. Definitivamente ya tenemos un Estado grande. La brecha que tiene este momento es porque ha caído la actividad económica y cuando cae la actividad económica recauda menos. Pero el asunto aquí no es ver a quién le sacamos más plata. El asunto es cómo limitamos el gasto, la calidad del gasto, algo que no se ha discutido en el país. Se piensa que gastar por gastar es bueno. Y ahí vemos que el gasto público está plagado de malas decisiones de inversión, de sobreprecios, de coimas. Pensemos qué es el gasto público, la refinería, veamos un ejemplo, la refinería del Pacífico, 1.500 millones de dólares, inversión pública. ¿Dinamizó la economía? Dinamizó en el corto plazo. Los que llevaron los contratos probablemente están muy dinámicos en sus finanzas personales, pero como país nos volvimos más pobres. Entonces hay un tema de fondo en la calidad de la inversión pública que tiene que ser revisado y del gasto público que debe priorizar la inversión en el ciudadano. Tenemos un Estado que hace de todo, que es empresario de todo. De aviación, es banquero, lo que usted quiera, el Estado está metido. Y cuando se habla del dinero para salud, para educación, disculpen, se me acabó la plata. Para eso sí ya no alcanza. Eso es parte de no saber priorizar. El Estado tiene que invertir en salud, educación y seguridad y reducir o eliminar absolutamente todo lo demás y priorizar la calidad y la transparencia en el gasto. Ahora, hablando de reformas tributarias, yo creo que sí es necesaria una reforma tributaria, pero no con el objetivo de incrementar recaudaciones, sino de corregir los incentivos. Lamentablemente, el esquema tributario actual castiga la inversión. La carga corporativa en el país alcanza 42,6%. Esto incluye participación de trabajadores, que si bien no es un impuesto, pero es una carga, un costo a la producción. Mientras que el promedio en la región es de 31,6. En el Ecuador, 42,6 producir. Si produces en Colombia o en Perú, pagas, en promedio en la región, pagas 31,6. ¿Qué mensaje estamos dando? No inviertan en el Ecuador, inviertan en los países vecinos, es más barato, es más eficiente. Y el incentivo para mantener el dinero afuera, el ISD, es el incentivo que colocamos en el Ecuador para decirle a la gente, no tenga su dinero en el país, téngalo afuera. Porque si usted trae el dinero, además de todo lo que puede, la incertidumbre que puede haber, le vamos a cobrar un impuesto cuando lo quiera sacar. Entonces, esto es un incentivo para mantener el dinero fuera del país. Y tenemos una sobreregulación estatal en todas las actividades que mantienen prisionera la capacidad innovadora, la capacidad de producción. Queremos normar todo en la ley. La ley dice hasta cómo producir, se mete a esos detalles. Esos son temas que tenemos que cambiar, esa sobreregulación que existe.
necesitamos corregir incentivos para premiar la inversión. La inversión tiene que ser atractiva en términos, no hay que olvidar, competimos con otros países del mundo, no vivimos en una isla donde es la única opción que existe. No, las opciones existen en toda la región y en todo el mundo en la actualidad, un mundo globalizado, y entonces tenemos que ser competitivos para atraer inversión, premiar la inversión y por el lado fiscal priorizar el gasto público en donde más nos interesa, que es en el ciudadano. Eso Alberto, una cosa que nos recordaba Mauricio Pozo es ¿cuándo vino inversión? Cuando les interesa también. El OCP les interesaba, vino la inversión. ¿Qué áreas puede interesarles al Ecuador, más allá de las reflexiones que usted hace, y que podríamos decir un poco es este estado el que tenemos y el que parece hemos tenido desde hace muchos años y que no ha tenido pues mayores inversiones, Alberto? No ha tenido, y el tema es que las inversiones solamente vienen en áreas que son altamente rentables. Pensemos que la actividad extractiva petrolera, por ejemplo, o la minera, se realizan hasta en las peores dictaduras del África. Igual rinde tanto ese negocio que justifica el riesgo de ir a un entorno tan malo. Pero no podemos contentarnos con eso. Significa que el entorno tenemos que cambiar, tenemos que dejar de castigar la inversión, bajar esa vara para que sea atractivo el Ecuador para otras inversiones de manufactura, por ejemplo, inversiones en comercio, inversiones en todo tipo de actividades, porque la inversión puede venir, y no solamente internacional, sino inversión nacional, en todo tipo de actividades. Lo lamentable es que este momento, con estos esquemas tributarios que castigan la inversión, hacen que solamente sea rentable aquellas pocas actividades que tienen rendimientos muy altos. Y en esa zona en donde siempre hay un atractivo, minería, petróleo, siempre va a haber atractivo. No importa lo que hagamos, siempre habrá atractivo. Pero en el resto de actividades, mientras sigamos siendo y castigando la inversión, el resto de actividades, de manufactura, comercio, cualquier otra actividad productiva, que en este momento, turismo, son actividades que en este momento no rinden tanto como para atraer capitales, porque tenemos un entorno que hace todo lo posible para castigar la inversión. Y eso es lo que tenemos que cambiar, para que todas esas actividades se vuelvan en atractivas, que actualmente no lo son por este entorno sobreregulador y estos desincentivos que tenemos en este momento a nivel tributario y regulatorio. Mauricio, planteado así entonces hay que un poco reestructurar el Estado, y la reestructuración del Estado tiene también despidos, o sea, de ese 17% de empleo pleno, ahí van a incrementarse, digamos, la diferencia podrá bajar ese 17%. ¿Cómo hacer? Se ve que se necesita una reforma legislativa profunda. Los candidatos deberán presentar, cómo exigirles nosotros que presenten temas claros sobre esos temas, Mauricio, y ahí diría yo, a más del OCP que permitió ese crecimiento, ¿qué otra inversión recuerda, Mauricio, que haya sido así tan buena para crecer? Que no sea lo que ha dicho Alberto, ¿no? O sea, seguimos extractivistas y eso incluso en las dictaduras africanas es un atractivo, Mauricio. Bueno, si usted revisa la historia nuestra de los últimos 40 años, la inversión extranjera importante ha estado concentrada en petróleo. Y efectivamente la actividad extractivista, en el caso nuestro, petróleo y minería, son sin duda atractivas para cualquier inversionista. Hay que crear las condiciones para que eso se dé, pero no podemos circunscribirnos a que ese es el único aspecto, el único ámbito sobre el cual pueden trabajar. Creo que hay otras áreas que creo que se pueden de alguna manera promover para que se pueda tener presencia de inversión extranjera en montos suficientes. Aquí lo importante de esto es que trae recursos, trae nueva liquidez, adiciona fondos a la economía. Y aquí usted tiene, a mi criterio, que de alguna manera garantizar unos pocos elementos que son importantes. En primer lugar, creo que el tema laboral es una restricción para todo tipo de inversión y para la extranjera también. Y por eso la reforma es importante, que es uno de los elementos. En segundo lugar, el que podamos garantizar una estabilidad tributaria por un plazo determinado. Esa nueva norma que pueda salir, que esa nueva reforma que puede salir,
Ojalá sea la última en bastantes años, de tal suerte de que sepan de que no va a haber cambios tributarios durante un buen periodo. Y cuando hablamos del tema tributario, no quisiera solo circunscribir al aspecto de los impuestos nacionales. Hay impuestos seccionales que son un desastre y que tienen que algunos eliminarse, otros modificarse. Solo le doy el ejemplo del impuesto a la patente municipal en la ciudad de Quito. Es una barbaridad, es una barbaridad. Entonces, ahí también hay que trabajar. Segundo ámbito. El tercer ámbito es el respeto a los contratos. Los inversionistas no quieren que haya un dirimente que se llama la justicia porque no confían en la justicia en el Ecuador, que es otro elemento que es un freno. Estoy citando solo 3 elementos que creo que tienen que alinearse o mejorarse para que haya presencia. Pero cuando usted me pregunta de sectores, yo le voy a dar 2 o 3. Claro que sí. En primer lugar, obras de infraestructura grande, autopista Quito-Guayaquil. Una vía, un proyecto de esa naturaleza le puede estar significando alrededor de unos 2.000 millones de inversión extranjera. Eso conlleva toda una secuela de actividad vinculada al proyecto. No solamente los que le venden insumos o productos para que esto se pueda dar, sino todo el comercio que conlleva una obra de esta naturaleza. Imagínese usted una autopista que en 3 horas esté en Guayaquil, todo lo que significa la actividad económica en los linderos de esa vía. Entonces ahí tiene usted un proyecto grande que puede ser, a mi criterio, importante. Y que podría ser entregado privadamente sin necesidad de recursos. ¿Sí? El Estado lo tiene para ese proyecto, tiene que ser para, no hay otra. Pero esa plata viene de afuera. Y esa plata, economía, y esa plata genera movimiento económico. El otro proyecto que es importante es lo que no hemos tenido a la fecha, que es buscar que el Ecuador se convierta en un centro de atracción de capitales de la zona, de la región, lo que es competir Panamá. Fíjese, con Panamá. El tamaño de la economía panameña es mucho más pequeño que la economía ecuatoriana. Yo le diría es la tercera parte casi del Ecuador. Sin embargo, la actividad financiera en Panamá, con la presencia del tipo de banca que tiene, entre otras razones por estar dolarizado, circunstancia que también tiene el Ecuador. Se nos fue el volumen y la voz, Mauricio, un momento, capaz que es un tema técnico, ¿sí? Se cortó la llamada, Mauricio. Hasta eso vamos a comentar con José Hidalgo. ¿Qué sectores podrían encontrar? Y no sé si Cordes ha trabajado en ese nivel, como para poder iniciar, digamos, una convocatoria, ¿no? ¿A qué sectores pueden desarrollarse con este nivel de inversión, José? Bueno, hay sectores, Francisco, en los que el Ecuador podría tener ciertas ventajas, ¿no? Empezando por lo geográfico, digamos, el sector turístico es un sector en el cual claramente podríamos ser un país que reciba una cantidad de turistas del exterior muchísimo mayor que la que recibimos, pero obviamente para eso hay que tener un plan de país bien estructurado, revisar los costos también del sector, porque yo soy un turista europeo, digamos, y quiero ir a una playa en América Latina. Hay muchísimas opciones y dentro de esas, bien tenemos algunas ventajas, como las Galápagos principalmente, también se toman en cuenta los costos, y el Ecuador es un país, insisto, lo que dije en la anterior intervención, que es sumamente caro para producir y para consumir. El sector agroindustrial también es otro sector en el cual creo que, si bien ya hemos dado algunos pasos importantes, todavía hay la posibilidad de seguir añadiendo valor agregado a distintas actividades y no limitarnos únicamente a la venta de commodities. Pero todo esto va a depender justamente de la posibilidad del país para atraer inversión, y dentro de eso es indispensable, yo diría, cumplir con dos requisitos fundamentales. Uno, tener cuentas fiscales en orden, que aunque suene que lo uno no tiene que ver con lo otro, sí tiene mucho que ver, porque tener un déficit fiscal permanente y recurrente y creciente como hemos tenido en el Ecuador, incluso
incluso antes de la pandemia, lleva a que los inversionistas asuman una actitud en cierta medida temerosa, porque no saben a qué momento se les viene una nueva reforma tributaria, que en el caso del Ecuador ya van 20, y que yo creo que todavía es necesaria una más, pero una buena. Pero en cambio, si ya tenemos cuentas fiscales en orden, esa preocupación se disipa. Y por otro lado, obviamente hay que tener un ambiente normativo que no desaliente la inversión. Yo en esto estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes. En el Ecuador hay una excesiva carga regulatoria también. En el Ecuador tenemos regulaciones para todo. Hay sectores especialmente regulados. Por ejemplo, el sector bancario está absolutamente sobreregulado en el Ecuador. Esto no significa dejar que los bancos hagan lo que quieran, pero tampoco meterse hasta en cuánto puede ganar un gerente de un banco, o en poner topes totalmente antitécnicos a las tasas de interés. Entonces, con esas dos condiciones previas a lo que supone una estructura tributaria mucho más ordenada, yo creo que el Ecuador sí estaría en capacidad de atraer inversión, pero obviamente también está todavía pendiente el tema, me estaba olvidando, perdón, el tema laboral, y en esto insisto, si es que el Ecuador mantiene una normativa laboral tan rígida, tan costosa para los despidos como la que tenemos en la actualidad, esperar que la inversión va a llegar únicamente a través de algunas exenciones tributarias puntuales para algunos sectores, me parece que es soñar demasiado. Esto ya ha pasado con la ley de fomento productivo, establecía varias exenciones en el impuesto a la renta a nuevas inversiones, y la nueva inversión no llegó, porque seguimos teniendo una situación fiscal que genera nerviosismo, seguimos teniendo una normativa laboral que no promueve la inversión, y seguimos siendo un país con una regulación excesiva en distintos campos que genera costos administrativos también excesivos para las empresas. Entonces uno podría pensar, no necesariamente una reforma laboral significa precarizar el trabajo. ¿Cómo lograr entonces que gente que no está aportando, que no tiene el empleo pleno, por lo menos tenga 4 horas de empleo pleno y la posibilidad de ir creciendo, y si se sostiene la economía, de mantener o acceder a un empleo pleno también? Alberto. Sí, definitivamente yo creo que el mercado laboral en este momento es precario. Un mercado laboral en donde una minoría de la población accede a un empleo adecuado, donde no llegamos a 2 de cada 8 ecuatorianos que tienen un empleo adecuado, eso es precariedad. Y eso es lo que están defendiendo estos grupos, sobre todo sindicales, que quieren que nada cambie, porque claro, ellos sí tienen el empleo, ellos tienen salarios por encima de lo que sería un mercado con menos restricciones, pero el problema es que son los pocos, los privilegiados que tienen un empleo adecuado. La gran cantidad de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Entonces, ¿de qué estamos legislando? Estamos legislando para una minoría que quiere mantener esos beneficios y no se dan cuenta que con una ley laboral moderna, como la tienen la mayoría de países en el mundo, que ha funcionado en otros países, podríamos generar mucho más empleo para todas estas personas que en este momento viven una situación precaria, situación laboral precaria, porque si describimos de alguna manera el mercado laboral ecuatoriano, es que es un mercado laboral precario. Entonces, eso es lo que se tiene que cambiar, y se debe cambiar con una modernización laboral para que el empleo adecuado deje de ser un privilegio de esos pocos que tienen en la actualidad. Hablando de temas de competitividad, no solamente el tema laboral, que es muy importante, pero es fundamental el seguir abriendo mercados externos. Nosotros somos un país eminentemente exportador, agroexportador, y lamentablemente durante más de una década nos negamos a firmar acuerdos comerciales. Los países competidores del Ecuador lo hicieron, y estamos en desventaja para nuestros principales productos de exportación. Necesitamos internacionalizar el mercado financiero, como bien hablaban tanto Mauricio como José. Tenemos una hiperregulación para el mercado financiero. Pero muchos dicen que es esa hiperregulación la que ha permitido que esté fuerte el sistema bancario. Han ganado y se han mantenido. O sea, si hay alguna cosa podamos decir que se ha garantizado, ¿no será esta hiperregulación, Alberto? Aquí hay que estar muy claro que a veces ese proteccionismo que se maneja permite ganar rentas extraordinarias, y eso puede ser que sea verdad.
Pero por eso es que tenemos que salir de ese proteccionismo, Yeah. debemos de salir de ese proteccionismo en los bienes y servicios y también en el sistema financiero. El sistema financiero tiene que competir con el mundo. Tenemos que enlazarnos a ese océano de liquidez, de ahorro que existe en el mundo, porque en este momento hay que estar muy claro, el Ecuador tiene dólares, pero es un pequeño lago, muy pequeñito, cuando el océano del ahorro está afuera. Entonces tenemos que enlazarnos, tenemos que poner a competir al sistema financiero. Eso es la única manera que va a hacer que reduzca tasas de interés, porque queremos tasas más bajas, queremos abaratar la producción, pero bloqueamos el ingreso de capitales, bloqueamos el ingreso del sistema financiero internacional al país. Entonces son esas contradicciones que existen. Yo creo que es urgente una internacionalización del mercado financiero. Necesitamos eliminar también el proteccionismo de la producción, eliminando esa sustitución de importaciones que nos volvió caros. No puede ser que producir en el Ecuador sea tanto más caro que producir en los países vecinos. Cualquier insumo, todo es mucho más caro, es más difícil de conseguir, no hay variedad. ¿Cómo podemos los productores ecuatorianos competir en esas condiciones? Pero Alberto, ¿no es una forma de garantizarnos la no salida de divisas, esto de abrir también las importaciones a cualquier cosa además sin saber si es que son buenas para el desarrollo? Mayores errores que tenemos que superar. El mercantilismo es una corriente económica que existió en el siglo XVII, XVIII. Ya se superó. Esa corriente que decía, había que acumular oro. En ese momento era oro. Mientras más oro, uno era más rico. Y eso es absolutamente falso. Veamos, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, para explicar. Este momento tenemos un superávit comercial gigantesco, 1.300 millones de dólares de superávit comercial. ¿Somos más ricos? No, no somos más ricos. El superávit comercial es una pésima noticia porque significa que nos hemos empobrecido, que los ecuatorianos ya no están produciendo y por eso no importan bienes de capitales como importaban antes, tampoco importan maquinaria, tampoco importan bienes de consumo como importaban antes porque ahora somos más pobres. Entonces, la preocupación no debe de ser si salen dólares o entran dólares. La preocupación tiene que ser cómo producimos más. La única manera de generar riqueza es produciendo más. Y para producir hay que importar. Para producir tenemos que seguir abriendo mercados para seguir colocando nuestros productos. Entonces, la ventaja de poder producir más es que nos permite a su vez comprar más. Entonces, como resultado del bienestar que genera poder producir más, podemos también importar más. Entonces, lo que tenemos que buscar es generar bienestar. La prioridad es trabajar para generar bienestar, no trabajar para la balanza de pagos. Esa es una política económica errada que fue superada en la historia económica hace cientos de años. De lo que nos dice Alberto Mauricio, esto sería entonces una visión distinta, y claro, es una visión distinta del Estado, de su rol, y que asusta a mucha gente, que asusta porque dice, oiga, no solo es el mercado, hay otras cosas, la condición humana, el control para la lucha entre los más fuertes y los menos favorecidos, para llamarlos de alguna manera. Mauricio, ¿cómo equilibrar estas visiones? Porque entonces ya lo de la sustitución de importaciones ya es letra muerta, no sirve. ¿Cómo impulsar para que no nos volvamos también muy consumistas? Aunque parecería que es indispensable el consumo, y estos 14 años el expresidente economista Correa promocionó eso y decía, gasten también, si ya no tienen, usen la tarjeta de crédito, ¿no? Mauricio, ¿eso también parecería que no es muy responsable o no? Mauricio, nuevamente tenemos ahí, Mauricio, hay problemas con el audio, veamos que... Aló, está ahí, a ver. Ahí Mauricio, está fuera del país, entiendo. Gracias además por el esfuerzo, Mauricio. Sí, estoy fuera del país, pero yo les escucho bien. No sé si me están escuchando. No, ahora sí. Ya, ok. Lo que les decía es que me parece que también hay un problema de entendimiento de las cosas, Francisco. Fíjese, los mercados no funcionan de manera irracional como uno muchas veces cree. Ningún importador, por decirlo, va a importar una cantidad, sea de materias primas, de bienes de capital, de bienes de consumo, a la actividad en que esté vinculado, que no va a poder vender. O sea, nadie se va a sobreestoquear de vehículos si no va a obtener demanda interna. Nadie se va a sobreestoquear de línea blanca si nadie le va a comprar la refrigeradora.
Entonces, no es que porque usted baja los aranceles o ayuda al comercio exterior de importación, se va a inundar de productos y van a salir toditos los capitales o los dólares afuera de la economía. Eso no va a pasar. El límite de eso va a ser la actividad económica. Va a ser hasta dónde usted pueda vender en el mercado nacional. Entonces, no hay que tenerle miedo a tener aranceles más bajos, porque el costo de mantener aranceles altos, ¿sabe cuál es? La actividad productiva. Porque es el sector importador de comercio, que no digo que sea el único, pero también es un sector que genera empleo. La señorita que vende la refrigeradora, el que transporta la refrigeradora, el señor que pone la gasolina al carro importado, o sea, genera actividad económica. Entonces, yo creo que no hay que tenerle tanto recelo a que porque abrimos el comercio va a haber una salida de capitales absolutamente fuera de lo normal. Fíjese, el mejor ejemplo que tenemos es el impuesto a la salida de divisas. El Ecuador es el único país, hasta donde yo conozco, creo que casi el único, que tiene un impuesto al libre flujo de capitales como es este impuesto. Y desde que existe el impuesto, que es del 2007 a la fecha, nunca han salido más capitales. Los capitales no salen porque tenga el impuesto, sino si tienen o no un ambiente proclive a que se quede la plata o salga la plata. Es decir, ese ambiente me parece fundamental. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí hay un mal entendimiento o una aprehensión excesiva a ciertas decisiones. Hasta me parece a ratos que le meten miedo al presidente en el pasado cuando le decían no quite el impuesto a la salida de divisas o no lo vaya reduciendo porque esto va a provocar un quiebre de la dolarización, cosas de esa línea. Yo creo que por ahí no funciona la economía y no va a funcionar tampoco la economía ecuatoriana. Pero el retiro de ese impuesto usted diría que es gradual. Yo creo que hay que levantarlo de manera gradual, pero estoy hablando solo de un ejemplo. Ya. Ese es uno de los elementos. El otro el que estaba hablando, el tema arancelario que me parece fundamental. Ahí hay otro elemento de restricción, yo diría, significativo. Y además, fíjese, en el caso que hablábamos del mercado financiero, que es otro sector de atracción de inversión potencial que tenemos, ahí usted no va a poder atraer si se continúa, por ejemplo, con el sistema de fijación de tasas de interés que tiene la economía en este momento. Entiendo que se está trabajando en una alternativa, espero que esto se promueva, pero también hay que entender cómo funciona el mecanismo, porque la estructura de tasas en Ecuador en este momento es tan poco eficiente, por ponerlo de alguna manera. Son más de 20 segmentos con tasas de interés máximas de cada uno de ellos. Eso es inmanejable. Eso tiene que de alguna manera propender el que el mercado nos dé pautas para ver dónde tienen que ubicarse. Unas tasas tendrán que reducirse, otras tasas eventualmente pueden subir, pero habilitan el crédito. El mejor ejemplo es el microcrédito. Cuando usted pone tasas controladas que no cubren el mercado, lo único que pasa es que esos segmentos son los que más necesitan del crédito, los que más informales están, se van al churco. ¿Por qué? Porque simplemente no existe posibilidad de prestar en una actividad tan costosa como es ir a buscarle a un eventual demandante de crédito que está en una tienda a 200 metros de la carretera en una loma. ¿Quién se sube a vender? Ya. Entonces hay que entender cómo funcionan los mercados y para eso hay que estructurar. En este caso, del ejemplo, un sistema de fijación de tasas de interés que incorpore los mercados y que no excluya los mercados. Entonces yo creo que esos son ejemplos, Francisco, a dónde se tiene que caminar para que esto pueda funcionar mejor. José, y aquí les pido entonces hacer, ¿qué deberíamos como ciudadanos pedirles? Ya no solo al gobierno, ya vemos que ojalá haga lo que pueda hacer en este camino que ustedes han señalado es necesario, pero ¿qué le podemos pedir en cambio? Que reflexionen públicamente, José, los candidatos a la presidencia que quieren buscar gobernar. Esto que dicen, oigan, parece que no tiene salida, y claro, así como le ha ido con el Fondo Monetario, así como le ha ido
con los tenedores de la deuda. ¿Podría también dejarnos un camino el próximo gobierno y qué hacer, qué preguntarles, qué harían a los candidatos, José? Bueno, Francisco, en realidad yo creo que los que tienen que hacerse la pregunta son los propios ciudadanos. Es decir, si es que en el Ecuador proliferan y les va tan bien a los candidatos populistas, es justamente porque tenemos una sociedad donde el populismo es bien visto, no es rechazado, una sociedad que en gran parte le gusta recibir favores del Estado, una sociedad que no se preocupa por una cuestión tan básica como la situación de las finanzas públicas, es decir, no se exige a los ciudadanos obviamente que conozcan al detalle el monto del déficit fiscal, pero sí que tengan una idea de si lo que está ofreciendo tal candidato se puede hacer con los recursos con los que cuenta el Estado. Entonces yo creo que la pregunta debería ser para los propios ciudadanos. ¿Usted está dispuesto a dejarse engañar otra vez por un candidato que le ofrece cualquier tipo de promesa, por más incumplible que sea, o está dispuesto a aceptar que el Ecuador no puede seguir viviendo como vivió en los años de bonanza petrolera, en los cuales, pese a los ingresos extraordinarios, creció desmedidamente la deuda, creció el déficit, creció el gasto? Entonces creo que es una cuestión más, no tanto de los candidatos, sino de los votantes, de saber que el Ecuador como país no tiene salida si seguimos esperando que el Estado sea el que solucione las vidas de los demás, sino que obviamente sea un Estado fuerte, que no significa lo mismo que un Estado grande, que sea un Estado que regule lo que tenga que regular, que brinde los servicios que tiene que brindar, que son principalmente educación, seguridad, salud, también justicia, pero que no gaste más allá de lo que puede gastar. Entonces creo que los ciudadanos en unas elecciones tan trascendentales como las que vamos a tener en 2021, tienen que saber que los candidatos que ofrecen maravillas a costa de un erario público que no da para más, bueno, vamos a ver entonces nuevamente una gran decepción y ojalá no a costa de la estabilidad del sistema de dolarización. Algunos le dirían, José, pero si dice lo que usted está sugiriendo, va a perder las elecciones. Es que entonces el problema está justamente en la sociedad ecuatoriana, Francisco, porque no es posible que nos sigamos dejando engañar o bueno, la frase célebre del candidato Guillermo Lasso, que estemos que el ya país, que exacto. Entonces obviamente decir lo que se puede hacer tal vez no sea políticamente lo más redituable, pero seguir como sociedad dejándonos de engañar por candidatos populistas que ofrecen cosas que claramente no van a poder cumplir, es engañarnos a nosotros mismos y poner en riesgo el futuro de la economía, de la dolarización y por lo tanto jugarnos a un caos económico que podría ser muchísimo peor que el que tuvimos en el 99. Alberto, yaquechu que recuerda José, podría ser también una actitud porque falta un discurso de esperanza, porque a veces uno topa el tema económico y parece que está ya el cataclismo, que no hay salida. Es un estado quebrado, pero parece que los estados no quiebran, dicen algunos. Hay que darles flote, los ciudadanos tienen que buscar de alguna manera. Los candidatos podrán hablar en un nivel donde un país no tiene esperanza, la corrupción le da vergüenza a sí mismo, pero la sociedad tolera eso. ¿Qué deben reflexionar los candidatos, Alberto? Bueno, yo coincido, aquí el tema es los ciudadanos. ¿Qué debemos reflexionar los ciudadanos? Tenemos que darnos cuenta que sé que no hay esperanza en el país, la situación es muy grave, ha habido una pérdida de empleos masiva, y este lamentablemente es un campo fértil para este cortoplacismo, este populismo económico. Porque va a venir el candidato que nos dé esperanza y nos diga, sí, yo sé la receta, aquí está el camino, el futuro es brillante. Pero estén claros los ciudadanos, no hay salida fácil a la crisis económica que vivimos. El ajuste económico tiene su costo. ¿Se podía evitar? Sí se pudo evitar si manejábamos bien la bonanza, si conservábamos esos fonditos que tuvimos y que nos gastamos en la bonanza. En este momento la situación sería otra. No lo hicimos, fuimos presos de ese cortoplacismo, de ese candidato que nos pintó el paraíso y que realmente lo que nos llevó es a vivir el corto plazo,
sin darse cuenta de las consecuencias, y que el día de mañana existe y que tenemos que prepararnos para el día de mañana. Entonces yo creo que lo que tenemos que reflexionar los ciudadanos en este momento es si queremos que nos mientan nuevamente, buscar ese candidato que nos dice la esperanza, todo es maravilloso y no se preocupen que yo aquí voy a regalar bonos y beneficios y el progreso es inevitable. Eso es falso, no se dejen engañar. Y yo creo que eso les diría a los ciudadanos, que no se dejen engañar, que analicen que la única, igual que en las familias, en el manejo de las finanzas de una familia, hay que pensar siempre en el largo plazo, hay que ser responsables, hay que superar el cortoplacismo. Lo mismo tiene que pasar en un país, porque estemos muy claros que sí existe una alternativa a ser responsables. La alternativa es continuar con ese populismo económico que nos va a llevar a un descalabro económico, a una emisión agresiva de sustitutos del dinero, porque dirán, para seguir gastando, quiero generar bienestar y voy a seguir gastando como Estado, pagando con papelitos a todo el mundo, y al final del día nos llevarán a esa que le llama con ese eufemismo de un candidato presidencial que tenemos en la actualidad, que habla de la desdolarización, entre comillas, buena. Entonces, al final del día recordemos, si queremos ir por la senda del populismo económico, entendamos cuáles son las consecuencias. Y la ruta puede llevarnos incluso a esta desdolarización. ¿Y por qué el riesgo de la desdolarización? Al final del día es solo un sistema monetario. El problema es que en el camino va a dejar damnificadas a millones de personas que han perdido su capacidad de compra, que han perdido sus ahorros de toda una vida, ven licuarse los ahorros de toda una vida. Experiencia ya tenemos. No podemos permitir, experiencia tenemos, y no podemos permitir los ciudadanos que nos arrastren a esa senda de la irresponsabilidad económica, del cortoplacismo y del populismo económico. Pero, Alberto, no se puede también, digo, un poco ir con les ofrezco sangre, sudor y lágrimas, como suelen decir, ¿no? O sea, ¿hay la posibilidad de ofrecer algo o en realidad lo único que hay que ofrecer es encaminar esto para que en los años que vengan esto pueda funcionar mejor? Yo creo que hay que decir la verdad, y a eso lamentablemente en la política eso no es popular. La verdad es que hay que tomar medidas complejas, costosas, con el objetivo de que las cosas mejoren. Entonces hay que decir la película completa. En el corto plazo hay que tomar estas medidas que son dolorosas, pero para que en el mediano y largo plazo podamos salir y generar bienestar, generar nuevamente empleo. Los ciudadanos tenemos que saber que no hay salida fácil a la crisis que estamos viviendo, y el que le diga que sí existe otra alternativa, que imprimiendo papelitos los problemas se solucionan, que con el Estado que gaste más y siendo creativos todo se soluciona, le está mintiendo. Al final del día, esa irresponsabilidad en el manejo económico siempre sale cara, igual que nos ha salido cara la irresponsabilidad en el manejo de la bonanza, porque estemos muy claros que estamos pagando este momento el precio de una bonanza mal manejada, del populismo y del cortoplacismo de la política de más de una década. Eso es lo que estamos pagando ahora. Ahora tenemos que corregir estos problemas con toda la responsabilidad y el costo que esto implica para poder superarlos y que el futuro sea mejor. Lo que tenemos que garantizar es que el futuro sea mejor, pero para eso tenemos que tomar medidas decisivas y valientes ahora. Mauricio, la experiencia política también ha habido, además de la del ministerio, ¿no es cierto? Una propuesta así como la que nos plantea Alberto, y uno dice, sí, si hubiese esa racionalidad en general, esto sería algo distinto. ¿Cómo plantear esto que es distinto, que es diferente, con algún atractivo y apolítico, sin caer en el populismo, pero sí generando esa esperanza que los tres han coincidido que se puede plantearla al país con rigurosidad, ¿no? Mauricio. Me parece que es importante que se aglutinen algunos elementos sobre este tema que usted pregunta, Francisco. En primer lugar, creo que el país sí necesita un gobierno y un presidente que tome las decisiones que correspondan. Esto significa una persona lo suficientemente valiente, si cabe el término, para poder asumir los retos de esa responsabilidad. Hay decisiones que hay que tomar y algunas de ellas no son decisiones fáciles, son decisiones difíciles, pero hay que hacerlo. Le doy un campo donde hay que tomar muchas decisiones, el de la seguridad social. Tal como está, no hay cómo dejarlo. Eso requiere una decisión del gobierno y de la sociedad. Entonces hay algunas acciones que el nuevo gobernante va a tener que adoptar. Primer tema. Segundo, me parece que tiene que ser un perfil que permita, no sé si la palabra es el carisma suficiente para aglutinar voluntades de distinta
naturaleza. El Ecuador es un país demasiadamente dividido, lamentablemente. Es parte del legado que nos dejó la anterior administración. Un país muy dividido, que sí requiere a alguien que pueda, de alguna manera, aglutinar voluntades sobre objetivos comunes. Pero para hacer eso usted necesita la fuerza suficiente, la decisión para hacer las cosas, y necesita el carisma para poder aglutinar posiciones de distinta naturaleza. Porque aquí no hay cómo ni vivir la época de los árboles, donde no hay cómo topar nada porque todo daña la naturaleza, pero tampoco aquí es al extremo de que lo único que importa es la rentabilidad y el tema social queda de lado. Yo creo que pero Mauricio, esto del carisma nos llevó a que se gasten lo que recordaba Alberto, los fondos, y que no se haga lo que también nos ha recordado José. O sea, carismáticos sí hemos tenido, pero gobernantes. Bueno, yo le dije que hay que ser responsable primero. O sea, no es que carisma es excluyente de la responsabilidad. Hay que ser responsable, como fue, por ejemplo, un Galo Plaza en el año 48 al 52, que estuvo de presidente y nos puso al Ecuador en el mapa mundial. Es decir, yo creo que sí hay cómo hacer esas cosas, pero requiere una suerte de conjunción de... ¿Qué va a pasar si el nuevo gobernante, cualquiera que este sea, llega a Carondelet y empieza a tratar de hacer ciertos cambios y no le deja a nadie, y no le dejan trabajar, y la asamblea le bloquea el trabajo, y que vamos a los 6 meses a estar buscando un reemplazo? Así el país no va a avanzar. El país necesita una línea de acción, una conducción que sea más o menos perseverante en el tiempo, que haya respetabilidad por la autoridad pública, que esa autoridad se haga respetar, que tome las acciones, que tenga liderazgo para aglutinar sectores. Es decir, son algunos elementos que se deben conjugar para que esto pueda funcionar. Porque usted ha visto cómo somos aquí en el Ecuador. A veces muchos sectores ni comen ni dejan comer. Y nunca reconocen las buenas acciones, peor las malas. Entonces, sí creo que es importante más o menos ese tipo de perfil de gobernante para poder de alguna manera administrar eso. Aquí la perfección existe, lo perfecto es enemigo de lo bueno, como se dice, y creo que se requiere algo medianamente que tenga el perfil que pueda de alguna manera transitar en esas aguas turbulentas que es el Ecuador. Lo que sí creo es que hay salida para todo eso no tengo la menor duda. Yo creo que la economía ecuatoriana sí puede salir y bien de esto, pero se requiere tomar las acciones que correspondan y se requiere la fuerza política también para poder emprender en esas acciones. Yo quiero agradecerles a los tres por compartir su criterio, por analizar. Quedan muchos temas y yo espero que así, con la generosidad que les caracteriza, compartan con la ciudadanía a través de estos micrófonos. Muchísimas gracias al señor economista José Hidalgo Pallares, al señor economista Alberto Acosta Burneo y al señor economista Mauricio Pozo. Gracias por compartir eso. Esto ha sido el aporte de esta mañana. Nos estamos encontrando mañana, como suele decir Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para proteger